tengo dos riesgos, es comúnmente usada en la asociación epidemiológica. En asociación, no en la frecuencia, la gente no mide mucho la frecuencia, pero sí mide la asociación en odds ratio. ¿Cuál es la condición? La condición, por supuesto, creo que estarán todos de acuerdo conmigo, que si quiero el riesgo relativo tiene que ser el riesgo de este evento en un grupo comparado con el riesgo del mismo evento en el otro grupo, ¿no? O sea, no quisiera que nadie piense, pero puedo comparar dos riesgos de dos eventos diferentes. No, tiene que ser el mismo evento. Sí, creo que es bastante obvio eso, pero por si acaso. Muy bien. No creo que dije esto, pero es importante. Los RRs, los ORs, los PRs, Prevalent Ratio, que no se usan mucho, estos dos son los más usados, y aquí también el Rate Ratio, siempre y cuando exista la medición de personas-tiempo. ¿Okay? Todos se interpretan de la misma forma, o sea, no es lo bueno, digamos, porque no es que el uno tiene una forma y el otro hay que tomar en cuenta esto para otra forma, no. Todas estas medidas salen de relacionar un numerador para un denominador, o sea, una división clásica, normal. Si es que el numerador es superior al denominador, este resultado va a ser superior a 1. Conforme más grande sea el numerador, se irá alejando del 1, ¿no es cierto? O sea, basta con que sea 0,8 dividido para 0,79, ya dará 1,00 algo. Si es que es 2 para 1, dará 2. Si es que es 5 para 3, es decir, conforme el numerador sea superior al denominador, este resultado será mayor de 1, indicando que el grupo que está aquí arriba es el que mayor frecuencia de evento tiene comparado con este. ¿Sí o no? Muy bien. Si el numerador es inferior, es menor que el denominador, entonces esto será menor de 1. Conforme el denominador sea mucho más grande, se irá alejando del 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,5. En teoría, eso puede llegar hasta el 0,0001. No así para el otro extremo, ¿no? Porque el otro extremo puede ser 2, 5, 10, 20, 30. Teóricamente. O sea, el un lado no tiene final, tiene un final teórico. Y si el numerador es igual al denominador, ¿qué va a pasar? ¿No? Por supuesto, 1 millón para 1 millón a 1, 10 millones para 10 millones a 1. El 1, ¿qué va a decir? Está diciendo que la frecuencia, el riesgo, el odds, la prevalencia del evento en un grupo es igual al riesgo, prevalencia, odds del otro grupo. Por lo tanto, si es que sale 1, ¿habrá asociación? No hay asociación porque no hay diferencia. Y ustedes ya saben que en investigación, en bioestadística, en epidemiología, la única manera de establecer una asociación es porque hay diferencias. Y si es que esas diferencias son estadísticas. ¿Okay? Muy bien. No me acuerdo si dije esto en la última clase. Pero claro, si ustedes tienen
tienen pongamos así, si ustedes tienen esta es la unidad, que sería no asociación o no efecto, ¿no es cierto? Son medidas de asociación o de efecto, es el mismo término. Lo que se quiere ver es si una variable tiene efecto sobre la otra. Y si es que tiene efecto, ¿qué tanto efecto tiene? ¿Qué tanto efecto está medido numéricamente por el número que sale en el RR o R, o sea? Muy bien, supongamos que tengo aquí 1.2, 1.5, 2, 3, 4.2. Y para acá tengo 0.9, 0.6, 0.4, 0.1. Es esto que no me acuerdo si les dije, pero si les dije no importa. Si lo que ustedes calculen, la asociación que calcule sale es 1.2. Lo que sea, ¿no? RR o R. La interpretación sería las personas del grupo tal o las personas expuestas a este asunto, a esta exposición, tienen 1.2 veces más riesgo de tener, de desarrollar el evento que aquellos que no están expuestos a eso que se está investigando. Pero yo puedo expresar eso en forma porcentual. Para que el 1 se transforme en 1.2, ¿qué cantidad porcentual cambia? 20%, ¿sí o no? O sea, el 1 para hacerse 1.2 tiene que subir 0.2. La pregunta sería, ¿el 0.2 qué porcentaje de 1 representa? 60-20%. O sea, que alguien podría decir, si tiene un RR o un OR de esta magnitud, uno podría decir, las personas expuestas tienen un incremento del riesgo del 20% comparado con los no expuestos. Si fuese de 1.5, ¿qué cambio porcentual existe? El 50%. Nuevamente, si fuese ese el caso, podría decir, si fuera un modelo, las personas expuestas a tal, qué sé yo, supongamos que fuera clases presenciales versus virtuales. Entonces uno podría decir, las personas que atienden a clases presenciales tienen un 50% más probabilidades de éxito académico que aquellas que están en clases virtuales. Ok. Si fuese 2, y quiero hablar en forma porcentual, ¿qué digo? ¿Cómo? 100%. El 1 para que se transforme en 2, ¿cuánto debe subir? Otro 1, y el 1 es el 100% del 1. ¿Ok? Uno podría decir, si es que lo eres o el eres de 2, las personas expuestas a tal cosa tienen 100% veces más riesgo. Claro que ahí, no sé, uno también podría decir, las personas expuestas tienen el doble de riesgo. Está bien. Si tuviera el 3, ¿qué porcentaje cambia? 200%. Pero esto ya no es bueno usar, no es que esté mal. No, que ya ustedes iban a tener eres de 5, de 4.8, de 6. Entonces ponerse a decir el incremento del riesgo es del 400%, ya la gente no suele, no es una manera muy clara de demostrar cuánto cambia el riesgo. Ahí es preferible simplemente usar el número como tal
usar términos como el doble o el triple. O sea, las personas, si es que es un 3 o un cercano a 3, uno podría decir, las personas expuestas a tal cosa tienen el triple de riesgo. Pero ya pasado el 2, tal porcentaje realmente ya no es muy aconsejable en términos de generalización. No así para el lado inferior. Si es que ustedes tienen un OR o un LR de 0.6, ¿qué porcentaje de disminución de riesgo tiene? Exactamente, 40%. Por supuesto. El 1 para pasar a ser 0.6 tiene que disminuir 0.4. ¿Y 0.4 cuánto representa de 1? 40%. Si quieren una fórmula, que a mí no me gusta, las fórmulas no me gustan. Pero si quieren algo para tener en la mente, es 1 menos el OR o el LR por 100. Pero no me gusta esta fórmula. Es más lógico pensar que esta reducción implica un cambio del 40%. Si es que es un OR de 0.4, ¿cuánto menos riesgo implica, porcentualmente hablando? 60%. Si es que es 0.1, 90%. ¿Sí? Entonces, uno puede utilizar esas estrategias para poder interpretar y expresar lo que está sucediendo en la relación de variables y en la asociación entre las dos. No sé si tal vez está obvio el asunto, pero si ustedes tienen un NR o un OE superior a 1, significa que la exposición es probablemente riesgosa, que incrementa la probabilidad, el riesgo, el odds de tener el evento. Pero si es inferior a 0, si es inferior a 1, la exposición será protegida, será favorable. ¿Por qué? Porque los expuestos tienen menos veces el evento. ¿Se entiende esta parte? Digamos, ¿cómo decimos que valores es un grado de denominador? O sea, sé que sigue señalando una respuesta. Ok. No, bien. Ok, estoy bien, gracias. Bueno, por default. ¿Por qué le hago? No, la pregunta es muy prudente. Por defecto, para cualquier medida de asociación, R o R, rate, lo que sea, siempre es el riesgo, el odds o la tasa en el grupo expuesto sobre el grupo no expuesto. O sea, si yo quiero saber si el tabaco está asociado con el infarto agudo del miocardio, tengo que comparar la frecuencia de infarto entre los que fuman comparado con los que no fuman. Los expuestos al tabaco dividido para los no expuestos al tabaco. Eso es casi siempre por defecto, pero no es obligatorio siempre. Hay veces en el que uno puede querer mostrar diferente. O sea, la única precaución ahí es la interpretación. Pero por regla general, lo expuesto sobre lo no expuesto, algo que iba a decir. Hay veces
esto hablando en términos de exposición, o sea, si es que haces la relación tabaco con infarto, uno podría, por supuesto, bajo estas circunstancias, relacionar los que fuman versus los que no fuman. Eventualmente ustedes van a poder tal vez comparar los que tienen el evento versus los que no tienen el evento. Eso veremos en la siguiente sección. Entonces, ahí también. Entonces, ahí, por ejemplo, podrían ustedes tener que comparar el porcentaje de fumadores en los infartados comparado con el porcentaje de fumadores en los no infartados. Pero eso depende de, ya luego del diseño de estudio, que es nuestro siguiente bloque después de la primera parte. ¿Okay? Pero en términos generales, lo expuesto sobre lo no expuesto, o los que tienen eventos sobre los que no tienen eventos. Y si no estamos comparando como que algo que tiene contra lo que no tiene, digamos, de lo que estamos comprando los dos medicamentos, ahí ponemos el que queramos. Pues, buena pregunta. Sí, sí, hay circunstancias como esas donde hay dos exposiciones. Incluso en el mismo tabaco podría ser. Podría ser que yo quiero comparar los que fuman una cajetilla diaria versus los que fuman un tabaco diario. Entonces, más o menos se mantienen los más expuestos sobre los menos expuestos. Pero en los fármacos, ahí hay que decidir. Casi siempre cuando es estudios de fármacos, suele ser el nuevo fármaco versus el fármaco estándar. Entonces, si es que esa es la situación, casi siempre el nuevo fármaco es la exposición nueva y lo estándar es contra los que se comparan. Pero esto es así como la sugerencia general. No crean que eventualmente la gente le da la vuelta y lo hace y no pasa nada. O sea, pero yo diría que es muy raro que la gente se salga de ese patrón. Hay cosas muy... Para las siguientes medidas que vamos a ver ahorita, dentro de unos minutos, ahí sí van a ver que hay que decidir cuál va primero y cuál va después. Y tiene una lógica que espero que quede clara después de lo que vamos a ver en estos minutos. Ok. ¿También? ¿Todavía están despiertos todos? ¿Sí? Ok. Amalia, ¿me estás viendo si alguien se duerme y le tomas una foto en el celu? Para luego yo tener pruebas fehacientes, ¿ok? Amalia es mi nueva ayudante de cátedra. Ok. ¿Mande? No, pero no parece que por ahí. ¿Qué quiere ser el gran salito? Cuéntase. ¿Lo que has pensado? ¿La qué? Paleontología. Vamos a descubrir. Así que, por favor, pónganse rápido ustedes para que cumplen con la escuela. Ok. Muy bien. Ok, entonces, las medidas de asociación que relacionan siempre dos medidas de frecuencia, dos prevalencias, dos riesgos, dos odds, dos tasas. Las más frecuentes que ustedes van a ver son los ratios en un 95% y los risk ratios en un restante 4.5% y en un 0.5% las rate ratios, las tasas. Que, vuelvo a insistir, lo único que me interesa en este punto es que sepan de dónde salen.
la interpretación, yo sé que eso tomará algún tiempo. ¿Ya leyeron el paper que les puse entre los deberes? Todos. Pero les dije, hay uno que se llama Calculated Person Study, que se habla. Son papers de 2 páginas, chicos. Porque la tercera es ejercicio. O sea, si eso no ven, ya no se puede. Muy bien. Ahora, los riesgos, las tasas y los odds no solo sirven para calcular asociación cuando ustedes relacionan un riesgo, el riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos, o sea, una división, sino que hay veces en las que, dependiendo de lo que se quiera explorar, la mejor manera de relacionar estos dos riesgos es por medio de no una división, sino una resta. Algunos textos de epidemiología, por supuesto, a ver, cuando es división, esto es un ratio, ¿cierto? Una relación de valores. Cuando uno habla de relación de valores, casi siempre habla de división. Pero a veces puede hacerse una resta. ¿Cuándo se hace una resta? Y les decía, algunas epidemiologías, tanto a las medidas que relacionan por medio de división o por medio de resta, les llaman a las dos medidas de asociación. Pero algunos, cuando se habla de resta, a esto les empiezan a llamar medidas de impacto. Yo en lo personal a estas les sigo llamando medidas de asociación. Estoy sumando solo para que ustedes sepan que hay ciertos textos que a estas medidas que vamos a ver en estos minutos les suelen ya catalogar como medidas de impacto. Ustedes pueden tomar su propia postura, pero lo importante es que entendamos para qué sirven y cuándo se hacen. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a tomar un ejemplo real. Cuando en los años 90, inicios de los años 90, cuando la epidemia del VIH en el mundo azotaba en algunos lugares, pero azotaba particularmente, por ejemplo, Sudáfrica, Tanzania, Zaire, donde el 30% de personas eran infectadas, o sea, la prevalencia de HIV en esos países era del 30%. ¿Qué pasa, chicos? ¿Preguntas algo? Entonces, en los años 90, donde la prevalencia del VIH en algunos países, sobre todo en África, era tan grande como el 30%, imagínense, 3 de cada 10 personas positivas al VIH, una cosa dramática. Hasta ahora hay algunos países con 25-30% de positividad. La lucha por encontrar factores, exposiciones que estaban asociados a un mayor contagio, tuvieron mucha atención en esos países. Un estudio que hubo en esos años, fue uno de los primeros, por supuesto en finales de los 80, inicios de los 90, no había duda de que la transmisión del VIH era prácticamente por contacto sexual, pero
ver en estos países con alta prevalencia que los niños nacían infectados con VIH. Entonces, claro, la duda era, ¿será en el momento del parto? ¿Será en algún momento del embarazo? ¿Será por la leche materna? Inicialmente no se sabía. Entonces, algunos estudios empezaron a hacer eso. Y hubo un estudio que determinó lo siguiente. Pues voy a poner directamente ya los valores. Entonces, el riesgo de que un niño se infecte con el virus del HIV en madres, por supuesto, HIV positivas, que daban de lactar. O sea, este estudio lo que quería saber, no, ustedes me van a decir lo que querían saber. Y midieron el riesgo de los niños de infectarse con HIV en madres HIV positivas que no dieron la lactancia. O sea, tenemos dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? O sea, las variables a comparar, ¿cuáles serían? Esa es una buena pregunta al examen. Muy bien, muy bien. Lactancia, por un lado, o sea, un grupo que da de lactar, un grupo que no da de lactar. Y el evento, lo que, claro, la idea fue seguir, chequear y luego ver los niños quienes se infectaban. El evento era si los niños tenían o no tenían VIH. La infección en las madres, ¿qué es? La infección en las madres, ¿qué es? Estoy preguntando qué es qué se presenta en este cuadro. Ok. Solo les voy a... Está bien lo que me dicen, pero para que algo sea variable, tiene que cambiar. Todas estas madres, todas son HIV positivas. Por lo tanto, la infección en las madres es una constante, no es variable. ¿Ok? ¿Qué pasó? Yo sí pensé en constante, Pero no dice. No aplicaba Pero el no hablo. Ahora resulta. Por... Chicos, aquí pueden hablar, ya sabes. No pasa nada, no pasa nada. Aquí equivóquense si quieren. Y lo más chistoso es que la mayoría de veces no se equivocan. Pero tienen un temor, no sé por qué. O sea, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Nadie va a decir nada. Okay. Y si alguien dice, yo me encargo de fundamentalmente. No sé por qué, tranquilo. Ok, ya sabes, eso ya me cansé de decir desde el primer día, ¿verdad? Y muy bien. Madres HIV positivas, madres HIV positivas. Esto es una constante, esto no es ninguna variable. Esto aquí no cambia en esta ecuación. Entonces eso no es variable. ¿Qué variables están en juego aquí? Aquí lo que se quiere saber es si es que lo que dijo la lactancia, si es que la lactancia está asociado a que los niños, hijos de madres HIV positivas, se infecten o no. Entonces esto sí, pues porque hay un grupo que da de lactar y un grupo que no da de lactar.
variables. Pero todas las madres son HIV positivos. Todas. Son las variables, ¿ves? Ok. Muy bien. Este estudio encontró, más o menos, no me acuerdo bien exactamente todos los datos, pero más o menos, que de cada mil mujeres HIV positivas que daban de lactar a sus niños, 230 desarrollaban o, comillas, que le daban el HIV. O sea, estaban infectados a los pocos días. El riesgo de HIV en madres HIV positivas, el riesgo de HIV en los niños de madres HIV positivas que no daban la lactancia, sin mal, no las podían alrededor de. O sea, de cada 1000 mujeres HIV positivas que no daban de lactar a sus niños, 150 terminaron infectados en el primer año de vida. De hecho, este fue uno de los primeros papers que salió en términos de que ustedes saben que la lactancia materna pues, tiene, por supuesto que todo el mundo dice sí, en los años no, ahora ya no, con la terapia antirretroviral ya no, pero en esos años una de las poquísimas excepciones a la lactancia era que la madre esté HIV positiva. Pero bueno, ok, entonces, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Riesgo en los expuestos. ¿Expuestos a qué? A la lactancia. La lactancia es la exposición. El HIV en los niños, ¿no es cierto? Esto es el evento. Muy bien. Si yo tratara, si yo pudiese presentar esto un poco gráficamente, si yo quisiera representar esto un poco gráficamente, entonces aquí tengo un eje de las X, aquí tengo un eje de las Y, en el eje de las Y voy a poner el riesgo, el grupo que sí dio la lactancia y aquí el grupo que no dio la lactancia. Entonces voy a poner 25, 50, 100. 250. Ok. Entonces, el grupo que recibió la lactancia tuvo 230. Esto sería gráficamente el riesgo de HIV en los 250 por cada mil, ¿no? Me falta aquí poner pongamos HIV positivos por cada mil. Y acá sería y acá sería 150 por aquí. Okay. Este sería el riesgo de contagiarse los niños de HIV en madres que no dieron la lactancia. Sí, ¿verdad? ¿Está más o menos? Ponemos por aquí. Ok, algo así. ¿Estamos de acuerdo? Que gráficamente eso significa, ¿no es cierto? Muy bien. Si yo les preguntaría, bueno, esto tiene que ver con lo que hemos desde bioestadística insistido, o sea, que la única manera que tenemos para estudiar si
la lactancia está asociada a la transmisión de VIH a los niños, es porque tenemos mujeres que sí dan de lactar, que no dan de lactar, y niños que se infectan y no se infectan. O sea, tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Sacar esto y calcular los riesgos. Ellas están ahí, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, quiero insistir. Lo que también quiero insistir es que esto no funciona tan simple como si aquí hay 1000 mujeres que dan de lactar con HIV, los 1000 niños terminan infectados. Y si es que hay 1000 mujeres que no dan de lactar con HIV, los 1000 se salvan de la infección. Eso no funciona así. Sería ideal que pase eso para decir, no, pues entonces no den de lactar, se acabó el lío. O sea, esto no es verdad. Por eso es que solo 230 de cada 1000 mujeres con HIV, los niños 230 se enferman. Y de las que no dan de lactar, no, pues uno diría, de las que no dan de lactar no deberían infectarse. No, sí se infectan. ¿Por qué? Que no depende solo de la lactancia, depende de otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta. Esta es la pregunta clave de todo este tema, de este siguiente tema. Si las mujeres HIV positivas de este experimento, de este estudio, si las mujeres HIV positivas que dieron de lactar a sus hijos no hubiesen dado la lactancia, ¿cuántos niños se hubieran enfermado? De ese grupo. Repito la pregunta. O sea, para responder esto, tiene relación con todo lo que acabo de decir desde las 4 de la tarde. Ok. Si es que este grupo, que finalmente dio de lactar y que se enfermaron 230 casos, pero hipotéticamente, si retrocedemos el tiempo, giratiempo, retrocedemos el tiempo, y estas mujeres que dieron de lactar no lo hubiesen hecho, ¿cuántos niños se hubieran infectado aquí de VIH? Sí, pero si no hubieran dado de lactar. Es media obvia. Ok, a ver, defiende tu punto. Tú dices en inglés, ok, pero dime por qué. O sea, si no hubieran dado lactar, ese grupo no existiría. Ok, no, argumento. Ok, desde esa perspectiva, sí, pero, o sea, tal vez la pregunta que debo expandirla sería, si este grupo de mujeres que finalmente dio de lactar y se enfermaron 230 niños de cada día, no hubiesen dado de lactar, pero hubiesen estado en este estudio, y existieran, y tienen los bebés. No sé si, pero digo ese grupo. Ok, la única manera, está bien, tu perspectiva está bien, Sofía, pero la única manera de que pase eso es de que funcione así las cosas. ¿No es cierto? O sea, la única manera de que si esas señoras HIV positivas que dieron de lactar no lo hubieran hecho para que ningún niño de esos se enferme, es porque si no das de lactar estando HIV infectada, ninguno se enferma. Y ese no es el caso. Eso ya no se puede saber, porque, como, o sea, puede
pueden darse por otros factores, entonces no se puede saber. Ok, sí, Sí. por ahí va. Y lo único que yo no estaría de acuerdo es que sí se puede saber. No hay que restar 230 de su casa. No es 80. ¿Perdón? No resta 230 de 150 y sale 80. No aún. No aún porque no es esa la pregunta. Cientos de veces. Al final. Tengo la impresión, tengo la ferviente impresión, no se desenmí, no se vayas, no, usted puede. Tengo la ferviente impresión de que los árboles no les dejan ver el bosque. Voy a preguntar desde otra perspectiva totalmente. Ok, ¿cuántos bebés se infectan, según estos datos, obviamente? ¿Cuántos bebés se infectan de VIH si las madres no les dieron de lactar? 150 de cada día. Ok. ¿Por qué se infectan? Por otras dos que no son lactantes. Muy bien. Si este grupo que dio de lactar no hubiera dado de lactar, ¿cuántos se hubieran infectado? 100. Un ratito que murmuren entre ustedes. Eso es otra cosa. Deberían, ¿saben qué? Deberían decir, porque tú ya sabes, Carlos, ese tipo de cosas, pon atención. No es por Dios, no es por... Ese tipo de cosas en discursos cuentan mucho. Entonces, si murmuran, ya está bien, díganlo. Es como decir, no sé, ¿cuántos reposteros aficionados hay aquí? ¿Cuántos qué? Reposteros aficionados. De que me va bien, no. Sí, me ¿Qué le sale bien? Ya, todo lo que trato de hacer. Ok. ¿Ha seguido algún curso de...? No, pero. No, es solo su interés y sus ganas. Muy bien. Es como decir, Francisco. Gracias. O sea, ¿cuál es el chance de que le salga bien un postre al Francisco? 100%. Bastante. Y eso que no ha seguido ningún curso. Si siguiera un curso de repostería, ¿qué ves? O sea, ese es el estado basal que él tiene en relación a la repostería. El grupo que no dio de lactar, el grupo de madres HIV positivas que no dieron de lactar, representan el riesgo, entre comillas, normal, basal, que cualquier mujer HIV positiva tuviera que transmitir el VIH a su niño si no diera de lactar. ¿Sí o no? Ese es el grupo basal control. Entonces, si yo digo, estas señoras que metieron la patota y dieron de lactar, no así. Si no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera pasado? Claro, la gente dice, no, pues ahí sí se hubieran salvado todos esos niños del VIH.
así no lacte, así la madre hubiera decidido no darle de lactar. ¿Por qué? Porque las que no dieron de lactar tuvieron 150 años que solamente que se infectaron. Muy bien. Una vez habiendo entendido eso por simple lógica, por lo tanto, si lo que gráficamente parecería que entonces hay un grupo de niños, del grupo de madres HIV positivas que dieron de lactar, cuya infección por el VIH parece deberse exclusivamente a la lactancia. ¿Cuántos? ¿Qué hicieron? O sea, esta diferencia, este pedazo, es el número de niños, o sea, es el riesgo de infección de VIH en los niños atribuido exclusivamente a la lactancia, pero ¿en quiénes? En el grupo expuesto a la lactancia. Muy bien, lo que ustedes hicieron fue restar. ¿Qué restar? El riesgo en los expuestos menos el riesgo en los no expuestos, ¿cierto? Riesgo en los expuestos menos riesgo en los no expuestos, y esto es entonces 230, me voy a hablar de cada 1000, menos 150, y eso sale 80 por cada 1000. Entonces, resulta, claro, vuelvo a insistir, los estudiantes de medicina, modestia aparte, solo les digo espero lograr eso, para enriquecer su ego personal, médico. Estoy casi seguro que ustedes son de los pocos estudiantes de medicina en este país que saben eso. Estoy casi seguro. Casi seguro. Y luego les voy a mostrar. Muy bien, entonces, pero eso no queda ahí. Eso tiene otras implicaciones. Entonces, ¿a esto cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar diferencia del grupo. La diferencia del grupo. Pero tiene un nombre mucho más bonito. Riesgo atribuible. ¿Por qué? Porque este número de aquí, es el verdadero riesgo atribuido a la lactancia como responsable de la infección de los niños en el grupo que recibió la lactancia. Esto es importantísimo. No solo hay que decir la lactancia es responsable de la infección de los niños por VIH. No, la lactancia es la responsable del contagio de 80 niños de cada 1000 dentro del grupo que recibió la lactancia. O sea, mide el exceso de riesgo atribuido a la exposición en el grupo expuesto. ¿Se entendió? Bonito eso. Repito. Por eso es crucial el gráfico. Es el exceso de riesgo atribuido a la exposición. ¿Pero en quiénes? En todo el grupo expuesto. Lo cual quiere decir o quiere representar que en el grupo que recibió la lactancia y que se enfermó, o sea, los 230 niños que se enfermaron, no todos
se enfermaron como consecuencia de haber lactado. ¿Por qué? Porque si no hubieran lactado, 130 se hubieran enfermado igual. 150, perdón. 150 se hubieran enfermado igual. Así no lacte. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que explican ya. Pero parecería ser que este exceso, este pedazo que sobra en el grupo expuesto, este sí es el riesgo atribuido exclusivamente a la lactancia en el grupo que lactó. Porque ahí están mezclados la lactancia y otros factores. ¿Qué otros factores? Los que hicieron que el grupo que no lactó se enferme. ¿Suena bonito? ¿Suena? Sí o no, que suena fascinante. ¿Ah? Ok, muy bien. Y ahora, por supuesto que para hacerle más lógico el asunto, uno podría expresar esto en porcentaje. Pues podría decir 230, que es el riesgo en todo el grupo expuesto, representa el 100%. Los 80 que creemos que son realmente los verdaderamente atribuidos a la lactancia en el grupo que lactó, ¿qué porcentaje representa? Muy bien. O sea, roughly speaking, o sea, así como aproximadamente hablando, uno diría una tercera parte, casi un 35%, aproximadamente un tercio, una tercera parte. Sí, la tercera parte está diciendo, ¿no es cierto? Bueno, por eso esos términos en epidemiología y si es que ustedes van a dar conferencias por el mundo, no digan el 63.8%, no. La gente les va a entender mejor cuando dicen, entonces, una tercera parte, aproximadamente, ¿no? Sí, una tercera parte. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que los hijos HIV positivos, los niños HIV positivos, nacidos de madres HIV positivas, que dieron de lactar, aproximadamente una tercera parte de ellos, su contagio se le atribuye al hecho de lactar. Pero ¿por qué no todos? Si todas dieron de lactar. Sí, pero esto es después de tomar en cuenta el riesgo que de cualquier forma iban a tener por no lactar. ¿Sí? ¿Me he hecho entender esto? Es fascinante. Y no solo eso. Entonces, ahí sí, pues, ahí sí la OMS dijo, por Dios, señores, en África, si usted, señor, está embarazada y va a tener un bebé, no le vamos a dar fórmula, pero por Dios, no le debe lactar. Ah, pero tampoco se salvan todos. Sí, pero se van a salvar una tercera parte. O sea, si nacen 100.000 niños, 33.000 niños se van a salvar de ella. Ven lo poderosa que es la epidemiología. Todo mundo en sus ensayos quiere estudiar medicina porque quiere ayudar, salvar la vida, salvar vidas, ayudar al prójimo. Como podría ser un ingeniero, un arquitecto, un cocinero, alimentando bien a las personas, haciendo buenos platos. Está bien. Los médicos está bien, salvan vidas. Los epidemiólogos salvan el mundo.
Ok. Por favor, para el examen, exam soft. No pueden traer papel, por supuesto. Ok, por favor, para el día lunes, no se olviden de este gráfico, porque lo que viene tiene que ver con esto mismo, con lo mismo, solo que básicamente aquí lo que hemos visto es cuando la exposición es claramente riesgosa. O sea, aquí creo que queda bien claro que el hecho de dar lactante pone más riesgo de que tengas el niño con VIH. Claro, si ustedes quieren pueden calcular el NL. ¿Cuánto salió esto rapidísimo? 230 para 150. 1.89. 1.5. Vaya. Ok. Fíjense que el riesgo relativo, ustedes ya lo conocen, ya saben, porque tienen los dos riesgos. Si dividen los dos riesgos, van a tener el riesgo relativo. O sea, las madres VIH positivas que dan en la cara a sus niños tienen 50% más probabilidad de transmitir el virus que aquellas que no dan de la cara. Que siendo HIV positivas no dan de la cara. Por favor. No, es que riesgo relativo, lo que vimos hace la clase anterior y el inicio de este. El riesgo en el grupo expuesto dividido para el riesgo en el grupo no expuesto. Esa es la fórmula universal. Esto es la diferencia de riesgos o riesgo atribuible, que cuando se transforma a porcentaje se llama fracción atribuible. Pero a mí el nombre que me agrada es este realmente es lo que dice eso. Entonces, esta exposición es obvio que sale así y todo queda lindo, porque la lactancia se ve claramente que es un factor de riesgo para transmitir el virus. El lunes vamos a ver qué sucede bajo la misma perspectiva, pero cuando la exposición es benéfica, porque aquí van a tener menos y aquí van a tener más. ¿Ok? Entonces, el lunes vamos a hacer. Sí, pero aquí es otra perspectiva. ¿Cómo sería la diferencia de producción? La diferencia de la diferencia es igual. ¿Cómo se concluye ese precio? Ahí, ¿Cuál es la 50% Ya. riesgo. Ya, ok. Estas son dos cosas diferentes. Esto está respondiendo a la pregunta de ¿cuántas veces más riesgo tienen las madres HIV positivas que dan de lactar a sus niños de que el niño se infecte comparado con las que no dan de lactar? Entonces, sale 1.5, tú dices, las madres HIV positivas que dan de lactar a sus niños tienen 1.5 veces más riesgo de transmitir el virus a sus niños que aquellas madres HIV positivas pero que no dan de lactar. Es un asunto, es una situación. Lo otro es la lactancia es la responsable de la infección del 35% de los niños nacidos de madres HIV positivas que dan de lactar. Es el exceso de riesgo atribuido a la exposición en el grupo expuesto. Son dos cosas muy diferentes. Por eso a esto se le llama el riesgo atribuible, la diferencia de riesgos o el exceso de riesgo. Tiene todos esos nombres. Muy bien, chicos.